Ya, ahí la Francesca recibió un, disculpa, la pauta, o sea, el enunciado de la ayudantía. Y entonces empecemos ahora. Entonces vamos a empezar con un ejercicio, por así decirlo, ligero. Tenemos, sí, recibió la sesca acá, ya. Ya, entonces el primer ejercicio dice, la función generadora de momento es una herramienta muy útil para determinar la distribución de suma de variables aleatorias independientes, tal como ocurre cuando se reconoce una función de densidad o de probabilidad. Entonces sean x1, x2 hasta xn variables aleatorias independientes y defina Sn como la sumatoria de cada una de esas variables aleatorias independientes. Demostremos que la función generadora de momento de Sn es igual a la pitatoria a la multiplicación del momento de cada una de ellas. Entonces empecemos con ese. Entonces acá pregunta 1, ¿alguna sugerencia? ¿Qué creen que hagamos? ¿Alguna idea? Sí, a mí me gusta preguntar, a mí me gusta mucho preguntar qué suele plantear. Pero aquí lo que queremos, la definición de T perfecto, como la definición formal de generador de momento, ¿no? Esa de acá, ya. Entonces, ya, decimos que la esperanza de SDN, ¿cierto? Ah, perdón, no, que mala palabra. Entonces me pide la función. Ah, va a sacar. Me pide la función generadora al momento de la variable aleatoria Sn que está definida como la suma. Y vamos a la definición. Entonces eso sería igual. Cualquier otra cosa. Yo estoy escribiendo todo eso con el mouse. Entonces puede que alguna vez se me vea bien feo y eso, así que cualquier cosa díganlo nomás. Ya, entonces va a ser la esperanza del E a la Sn por T. Ya, ahora sigamos a partir de la definición de Sn, por lo tanto, sigamos como la esperanza de T por la suma, solamente pongamos n arriba, por la suma de la x sub i y S. ¿Se entiende? Y eso va a ser igual a. Eso va a ser igual a la esperanza de E por T por x1 más. Ya cortémoslo al tiro. Más xn. Ya, entonces como resulta que tenemos la suma de n exponenciales es el mismo que multiplicar eso n exponenciales. Por lo tanto, eso va a ser igual a simplemente va a ser igual a la pitatoria hasta n de e por t x sub i. Ya, como quieren seguir. ¿Cómo seguimos? No, ahora sí que aplicar independencia, sacar la pitatoria, perfecto. La razón por la que podemos sacar la pitatoria es por independencia. Entonces, esto va a ser lo mismo que la pitatoria de n de la esperanza de e a la t a la x. Ojo que esa pitatoria la podemos sacar solo porque es independiente. ¿Ya? Porque si no es independiente, no podemos sacar la pitatoria. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo son? Ahora, ¿cómo no, acá está. El enunciado me dice que estas son las mismas
misma variable aleatoria. Esto significa que cada una de las pitatorias va a ser igual. Ya, mira, como tenemos que cada variable aleatoria es independiente, esto nos permite sacar la pitatoria. Nos permite sacar la pitatoria de la esperanza. ¿Por qué? Porque esa independencia hace que la esperanza no dependa de la pitatoria. Casi. ¿Qué esta razón para qué la podemos sacar? Eso mismo que dijo Miguel. Eso mismo. Ahora, sigamos. Como tenemos que cada una de esas X son la misma variable aleatoria, vamos a tener que es la, perdón, ¿cómo se dice? La esperanza del X1, de la esperanza de E de T a la X1 va a ser igual a la esperanza de E a de la esperanza de E a la TX2, y eso va a ser igual a la esperanza de E a la TXN, es decir, van a ser todas la misma esperanza al ser la misma variable aleatoria. Esto significa que básicamente una computatoria con la constante. Esto significa que, en otras palabras, va a multiplicar todo el rato la misma variable aleatoria, ¿cierto? ¿Se entiende? Entonces, y eso de acá es precisamente el momento, de la variable aleatoria x sub i. Por lo tanto, tenemos que la función generadora del momento de Sn, que es la suma de todas las variables aleatorias, es igual a la multiplicación de todos los momentos de la variable aleatoria. Perdón, sigamos. Es igual a la multiplicación de los momentos de cada variable aleatoria. Y por eso podemos decir que una función de variable aleatoria se puede hacer eso. Y eso es una buena estrategia para poder encontrar la función de distribución para de una suma de variables aleatorias. Una muy buena estrategia. Aunque sea cuando variables aleatorias es súper simple. Pueden hacer eso, pueden hacer también transformación para entender a qué distribuye otra variable aleatoria. Pero en este caso, si tienen suma de variables aleatorias, pueden ir a la pitatoria y al estilo concluir. ¿Ya? Y con eso concluimos el primer problema. ¿Dudas? Ya. Sigamos entonces. Me dice la segunda pregunta. La pregunta dice, sean X e Y variables aleatorias y exponencia con la tasa de nu. Esa es nu, creo. Y sea Z es igual a X dividido en X más Y, o decir, otra variable aleatoria, y encuentre el coeficiente de variación de Z utilizando la aproximación de primer orden. Y además considere que X e Y son independientes. Ya, aproximación de primer orden, esto significa usar el método delta. Entonces, pregunta 2, tenemos que X y, perdón, X y variable aleatoria, exponencia con la tasa de nu. Creo que así se llama. Nu, ya. Entonces me dice que la segunda variable aleatoria es igual a X dividido en X más Y. Y la pregunta es, ¿cuánto vale el coeficiente de variación? Sí, creo que sí. El coeficiente de variación. ¿Cuánto es el coeficiente de variación? Ya, recordemos la fórmula del coeficiente de variación. Es sigma de z sobre la media de z. Es decir, tenemos que encontrar el sigma de z y la media de z. Entonces, vayamos al formulario, busquémoslo. Ah, ya, acá está. Si tenemos variable aleatoria, y depende de ese, es decir, ese y va a depender de eso, por lo tanto,
va a decir que el y de x, y va a ser igual a x dividido en x más y. Ya, luego al formulario. Ahí va a dejar. Ya, entonces me dice que la esperanza de y se aproxima a la función evaluada en cada uno de esos mu. Por lo tanto, sabemos que la esperanza, por lo tanto, la esperanza de z se va a aproximar en primer orden al y de mu de x y mu de y. Por lo tanto, eso va a ser igual a mu de x dividido en mu de x más mu de y. Sí, la función enunciado. Ya. Entonces tenemos eso. Ahora queremos encontrar cuánto es mu. Entonces busquemos bajarlo. Mu de x. ¿Sí? Y bueno, dado que las dos son la misma variable aleatoria, ese mu de x va a ser igual al mu de y. Por lo tanto, vamos al formulario. ¿Dónde está? Acá está. Por lo tanto, acá tenemos la distribución exponencial con el parámetro mu. Por lo tanto, el mu es 1 partida por b. Por lo tanto, 1 partida por b. Así que hacemos eso. Tenemos que esto es igual a 1 partida por b dividido en 1 partida por b más 1 partida por b. Podemos decir al tiro que fuera, fuera, fuera. Por lo tanto, eso va a ser igual a 1 medio. No menos medio, medio. Ya, y con eso encontramos a la esperanza de z, que es el paso número 1. ¿Sí? Ahora vamos al paso número 2. Encontrar la desviación estándar. Ya, ya se perdió, me piden calcular el coeficiente de variación de esa variable aleatoria, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos es que sabemos que la fórmula del coeficiente de variación es sigma sobre mu. Por lo tanto, lo que hacemos es encontrar sigma sobre mu y de acuerdo al enunciado utilizando aproximación de primer orden. Entonces, si miramos el formulario, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Acá está. Ya. Vamos a tener que ese g de x, o sea, dices y es igual a g de x, ¿cierto? Acá. Entonces tenemos que nuestro g de x va a ser ese mismo z que está acá. Y luego me dice y una aproximación de primer orden. Esto significa que eso de acá se ignora. Primer orden. Luego me dice que la esperanza de C es la función C evaluada en los mu. Por lo tanto, tenemos que la esperanza de Z es esta evaluada en los mu. Acá. ¿Ya? Y luego tenemos que el X y Y es variable aleatoria exponencial. Entonces tenemos que la media de la variable aleatoria exponencial es esta. Y con eso ya tenemos el primero, está listo. Va a bajar acá, listo. Y ahora tenemos que encontrar sigma. ¿Se entiende ahora? Ya, entonces vamos al sigma. Entonces miramos acá, la fórmula sería S de acá. Entonces vamos a la varianza de Z, que es lo mismo que sigma al cuadrado y que sigma al cuadrado de Z. ¿Sí? Entonces vamos a la primera fórmula. Ven que tiene una doble sumatoria. Esto significa que va a tener y1 J1, y cuando estamos hablando de variable aleatoria solamente va a ser n igual a 2.
Por lo tanto, estamos hablando y1 J1, es decir, X, X, luego y1 J2, X, Y, luego y2 J1, Y, X, y luego y2 J2, X, perdón, Y e Y, ¿ya? Entonces, escribamos al tiro. Entonces va a tener primero 1, 1, X e X. Por lo tanto, vamos a tener esto de acá. Entonces escribimos. Rho de X, de X por X por sigma de X, sigma de X. Luego, la derivada de X, de la variable aleatoria X con respecto a mu. Por lo tanto, dejémoslo acá aparte. Entonces, ponemos derivada de G de X como Y con respecto a X, y esto es igual a. Y esto es igual a. Bueno, solamente la dejé adelantado, así que la derivada de X con respecto a X va a ser igual a Y dividido en mu de X más mu de Y al cuadrado. Perdón, X más Y al cuadrado. Y luego queremos la derivada de G con respecto al mu de X como mu de Y. Es decir, evaluar esa derivada en la mu porque es lo que nos piden acá. Por lo tanto, eso va a ser igual a. Esto va a ser igual a. B a la cual está ya. Y luego hacemos lo mismo, la derivada de G de mu X, la derivada se lo dije adelantado. Porque sabemos que la tasa es mu, por lo tanto lo único que tengo que hacer es evaluar el mu y usar ese mu de acá. Entonces la derivada de X, Y con respecto a Y es igual, sí, reemplazando X y Y con 1 para X por nu. Ya, entonces la derivada con respecto a Y va a ser igual a menos X dividido en X más Y al cuadrado. Ya, y luego lo que hacemos es evaluarla con respecto a mu de X, mu de Y. Con mu de Y dividido en sigma Y. Y eso va a ser igual a menos mu a la cuarta. Voy a poner más circunstancias. Ya. Entonces, con eso ya tenemos la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y. Entonces, volviendo a nuestra varianza, tenemos 1, 1, que sería x, entonces sería el coeficiente de variación de x con x, sigma x y la derivada de x dos veces, así que se eleva al cuadrado. Por lo tanto, me quedaría la derivada de g con mu de x, mu de y, dividido en sigma x. Esa derivada al cuadrado. Acá. Ajá. Esa sería derivada con respecto a x me queda no cuarto. Esta derivada con respecto a y me queda menos no cuarto. Ya, entonces seguimos acá y ahora vamos a tener que 1,2 y 1 J2.
Sí, pero pueden notar lo siguiente. Pueden notar que y1 J2 y luego va a tener y2 J1. Esto significa que es lo mismo pero cambiado ahora, ¿vale? Primero va a tener XY y luego va a tener YX, por lo tanto es lo mismo, así que lo multiplicamos por 2. Aquí es exactamente lo mismo, ¿se entiende? El coeficiente de variación está en esa fórmula de aproximación de momento para el método delta, entonces de acá es eso, y no. O sea, o sea, perdón, sí, rho de cor, me la confundí con otra fórmula, disculpa. Ya, entonces tenemos esto y luego va a tener y c de mu de x, mu de y, dividido el y. Y luego va a tener la sumatoria y, por lo tanto va a ser más rho de y por sigma de y por la derivada de g con respecto a mu de x, mu de y, dividido en, bueno, lo dividido al cuadrado. Ya, entonces va a dejar más chicos. Ya, tenemos eso. Ya, la pregunta primero, ¿cuál va a ser el coeficiente de correlación entre una misma variable aleatoria? 1. 1, entonces ese 1 y ese acá es 1. Ya, si tenemos que x y y son variables aleatorias independientes, ¿cuál va a ser la correlación entre ellas? 0. Antonio Matías. 0. Entonces, ese de acá se va. Así que sigamos. Sigamos entonces tenemos el sigma de x. Mira, la correlación significa qué tan, literalmente, qué tan correlacionada está una variable aleatoria con otra. Entonces, si dos variables aleatorias son independientes, ¿cuál es su correlación? ¿Qué tiene que ver una con la otra? Nada. ¿Por qué? Porque son independientes, así que sale 0. Ya, entonces tenemos ese sigma de acá, entonces hace el sigma de x al cuadrado, así que vamos al formulario. Y en el formulario, ahí está. Va a ver que la exponencia, la tasa, el sigma al cuadrado, es 1 partido por nu al cuadrado. Por lo tanto, acá vamos a tener 1, así que lo ignoramos, así que vamos a tener 1 por nu al cuadrado. Y, ah, ya, ya, filo, ya. Entonces, eso acá, y va a tener g de x al cuadrado que está acá. Por lo tanto, eso hace el nu al cuadrado dividido en 16. Y seguimos. Más 0, así que lo dejamos acá nomás, más ese nu, el sigma de y al cuadrado, que es la misma variable aleatoria, por lo tanto va a ser 1 partida por nu al cuadrado, ¿sí? Por la derivada de ese al cuadrado, y la derivada, ¿cuánto es? Ese de acá, en cuanto al cuadrado negativo va a quedar igual, b al cuadrado dividido en 16, ¿sí? Ya, entonces, ahí, ya, por lo tanto, la desviación es tan, la variante, perdón, va a ser igual a fuera. Entonces va a tener que 1 partido por 16 más 1 partido por 16, entonces hacer 2 partidos por 16, 1 octavo. Y luego sacamos la raíz y nos quedamos con el valor positivo, obviamente, así que nos quedamos con 1 partido por 2, raíz de 2. Así que con eso ya tenemos la varianza, o sea, la desviación estándar. Así que con eso vamos a ir a la pregunta en cuestión. Coeficiente de variación de z que va a ser el sigma de z dividido en mu de z. Ese sigma de z va a ser 1 partido por 2 raíz de 2 y el mu fue, acá está, un medio,
Bueno, eso de medio se cancela, así que me queda uno para aquí y por dos, para acá y dos, perdón. ¿Alguna duda? Terminamos con ese ejercicio. Ya, sigamos entonces. Pam, pam, pam. Ahora dice, un parque eólico es una agrupación de aerogeneradores que transforman la energía eólica en energía eléctrica. Este parque se puede situar en tierra o en mar o ultramar, siendo la primera en tierra la más habitual, aunque los parques mar adentro, offshore, han experimentado un crecimiento importante en Europa en los últimos años. El número de aerogeneradores que componen un parque es muy variable. eh, y depende fundamentalmente de la superficie disponible y de la característica del viento en el emplazamiento. Antes de montar un parque eólico, se estudia el viento y el emplazamiento del cielo durante un tiempo que suele ser superior a un año. Y para eso se instalan veletas y anemómetros. Con los datos recogidos se traza una rosa de los vientos que indica la dirección predominante del viento y su velocidad. Y entonces supongamos que durante N días se observan cada medición, es decir, en cada día se observan cada medición independiente de velocidad del viento y como medida de referencia se registra la mínima velocidad del día. Algunos estudios proponen que la velocidad del viento se comporta según una distribución Weibull con eta y beta. Ahora tienen esa siguiente propiedad, que aumenta la función densidad y la densidad como la de la Weibull, donde X es positivo, eta es mayor que igual a cero, eta es mayor que cero y beta mayor que cero. Y además que si es mayor que cero, si tiene esa vara de esperanza. Y asumiendo que beta es un parámetro conocido, determina cómo distribuye la velocidad misma diaria. Ya, acá, va, acá le pregunto la desviación que como 1, 2 raíz de 2, no, 1 para aquí, para raíz de 2. El cos, sí, sigamos con la A. Me preguntan, dice que tenemos a grandes rasgos, ya tenemos N días en el que se hacían, en que cada día se hacían K mediciones. Ya, entonces la primera pregunta me dice, ¿cómo distribuye la velocidad mínima diaria? Entonces, ¿alguna sugerencia? ¿Cómo puedo encontrar la velocidad mínima diaria? Ya, entonces, sigamos. Definir variable aleatoria, siempre lo primero, para toda prueba. Definir variable aleatoria. Tomamos un día cualquiera, ¿sí? Porque tenemos que estar n días y todo eso n días se hacían K mediciones, ¿se entiende? Entonces, digamos, un día cualquiera. Va a tener que las mediciones del viento, porque por enunciado me dice que la velocidad del viento se comporta como la distribución Poisson. Entonces va a decir que x1 hasta x sub k. ¿Sí? Van a ser las mediciones de velocidad que se realiza en un día cualquiera. ¿Se entiende? En día se atribuye a la variable con eta y beta. No sé qué jefe, pero ya. ¿Se entiende la idea? Ya, entonces, mínimo de variable. Y bueno, entonces, y sí, mínimo, y como el mínimo de X1 hasta XK. ¿Ya? ¿Qué quiero repetir? ¿Qué parte no entendiste? Ya me estás diciendo que
tengo n días y cada uno de esos días tengo K mediciones, ¿cierto? Mediciono la velocidad del viento y acá me dice que la velocidad del viento se puede comportar como esa wave. Por lo tanto, sí, así que por eso Benjamin, por eso son wave y son, por eso, son K mediciones cada día. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es tomar un día cualquiera. Y tomamos un día cualquiera, me dice que K son X1 hasta XK son variables aleatorias wave de cada una de las mediciones que hice en un día cualquiera. Entonces, para encontrar la velocidad mínima diaria, tengo que hacer el mínimo de esas distribuciones wave. ¿Se entiende? Entonces, con eso vayamos directo al formulario. En término, ¿qué creen ustedes? Ya, acá está. Acá dice que sean x1 hasta xn variables aleatorias continuas, bla, bla, bla. F de x chico, f de x grande, bla, bla, bla. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo definí. ¿Sí? Entonces voy a decir, la función en sí va a ser igual a n por 1 para aquí aparece. Sí, no. En nuestro caso, Antonio, que tenemos k. Por lo tanto, va a tener que la función de densidad va a ser igual, no tenemos n distribuciones, tenemos k distribuciones, por lo tanto va a ser igual a k. Va a ser igual a k por 1 menos que de acá, vamos a ver, ponerlo más corto, ya. Tenemos menos 1 menos la función de distribución acumulada de la variable, que para el enunciado es esta. Por lo tanto, mira, el enunciado y el formulario parece lo mismo, así que vamos a escribir eso por 1 menos el exponencial 1 menos el exponencial de. Bueno, va a sonar de cero, pero no tan bonito. Así que 1 menos eta dividido en. Perdón. 1 y dividido en eta elevado a beta. Ya. Eso es lo que tenemos. Ese de acá es un 1. Así que va a ser igual a k por. Ese 1 se va a cancelar con eso, así que solamente se va a dividir exponencial, así que va a ser k por el exponencial de menos y sobre eta elevado a beta. A ver. Me equivoqué. No con la función densidad. Perdón. Me equivoqué. Se me sale algo. Por esto. Por la función de densidad la voy. Así que la función de densidad la voy. Pongámosla acá. Beta sobre eta. Y sobre eta elevada a beta menos 1 por el exponencial de menos y sobre eta elevada a beta. Por lo tanto, y ese está elevado a k menos 1, que es lo que está formulario. Acá de acá. Ya, ahora sí está escrito mejor. ¿Se entendió mejor? Entonces tenemos k por esto elevado a beta menos 1 por la distribución de densidad. Así que está mejor. Ya, entonces si digamos, eso de acá se me va a cancelar con eso, así que me va a quedar k por el exponencial de beta por a la k menos 1. Luego va a tener beta por sobre eta por y sobre eta elevada a beta menos 1 por el exponencial y sobre eta elevada a beta. Pero escribí todo eso en un mouse. Así que tenemos eso.
Ahora sigamos. Vamos a bajar acá en rojo. Ese K se puede meter a ese exponencial multiplicándolo. Por lo tanto, tenemos K es igual al exponencial de menos K. Ya, vamos al tiro, saltemos en paso. Va a tener ese que va a multiplicar con ese, por lo tanto, ese 1 de acá va a quedar más 1, menos 1 y se cancela. ¿Se entiende esa idea? Aquí solo se divide el K. ¿Se entiende? Ya. Entonces solo se divide el K, así que va a tener por K y eta elevado a beta por beta sobre eta por I sobre eta elevada a beta menos 1. Ya, una cosa que en ese tipo de ejercicio lo que va a pasar es que siempre vamos a tener que una variable aleatoria se va a parecer más a otra variable aleatoria. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Es que tengo que tratar de que eso se parezca a otra variable aleatoria. Ahora, como sabemos que, ¿a qué forma más o menos creen que se parece? A la forma que más o menos que otra variable aleatoria creen que se parece. Voy, otra voy. Entonces, lo que tenemos que hacer es otro parámetro. Entonces, si ustedes se fijan la distribución de densidad voy esto por esto y por una exponencial. Así que y ese exponencial tiene el parámetro uno elevado al beta y el otro adentro de acá. Y z de acá. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de meter ese K de acá, lo tenemos que meter acá. Así que metámoslo. Entonces va a tener que ser igual a K por, pongamos el exponencial al final por beta sobre eta por I sobre eta por beta menos 1 y por el exponencial. Porque se está multiplicando acá, mira. Lo dije en verde. ¿Veis ese verde acá? Y tal va acá menos 1. Y como hay multiplicación exponencial por constante, queda ese acá adentro. Ya. Entonces va a ser igual a menos, metamos ese acá. Y si metemos ese acá, va a ser un K elevado a beta. Y tenemos que meter una exponencia, por lo tanto, ahí llegar va a ser igual a. O sea, va a ser, si metemos para meter ese K adentro del beta, tiene que ser un K elevado a 1 partido por beta. Y luego tenemos que llevar una exponencia, por lo tanto, va a ser menos I dividido en K por menos 1 partido por beta, por mu elevado a beta. ¿Se entiende? Ya, ahora, sabemos que nosotros eso se puede parecer más o menos a la Weibull con parámetro beta y este parámetro. Porque mira, la Weibull tiene el parámetro eta y beta. ¿Sí? Entonces, si tuviera exponencial, tenemos un X numerador, el parámetro eta abajo y el beta elevado. Tengo que dejar al X solito. Acá ahora mismo tengo que dejar al Y solito. Ya. Entonces tenemos eso, así que bueno, sabemos que eso se aproxima a una Weibull, así que lo que tenemos que hacer es lidiar con ese K de acá. ¿Alguna idea? Sabemos que ese K, si ese va a ser el parámetro de la Weibull, ese K lo tenemos que meter acá y acá. ¿Sugerencias? Eso es multiplicar por 1, así como. A ver. No, sí, sí. ¿Se entiende?
Ahora, si ustedes no supieran cómo multiplicar, tiene la forma inversa. Vamos a dejarlo en verde inverso, ¿ya? ¿Cómo sabemos que distribuya una variable con eso? Entonces miramos el formulario y decimos, queremos que eso sea igual a beta sobre k menos 1 partido por beta sobre eta por y sobre k menos 1 partido por beta por eta elevado a beta menos 1, ¿cierto? Entonces ustedes, si no quieren, no saben con qué multiplicar, hacen eso mismo. Y ustedes separan ese k, y si lo separan va a llegar a lo que dijo Antonio, multiplicar por k por 1 partido por beta, o k por elevado a menos 1 partido por beta. Entonces, seguimos entonces a tener k por 1 partido por beta y k por 1 menos 1 partido por beta. Para acá, paréntesis, todo se entiende. Ya, entonces sabemos que ya, bueno, entonces tenemos que ese beta menos 1 con ese de acá y ese de acá nos puede meter al beta menos 1. Y el azul, ese de acá, se va a meter acá. Por lo tanto, va a tener beta dividido en k menos 1 partido por beta por eta por y sobre k menos 1 partido por eta por beta derivada de eta por beta menos 1 y exponencial menos y k menos 1 partido por beta eta. ¿Se entiende? Y con eso ya tenemos eso. Con eso podemos concluir que y distribuye a una variable con parámetros k menos 1 partido por beta por eta y parámetros beta. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Ya. Entonces sabemos que la velocidad mínima diaria distribuye a esa variable. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. B. Obtenga el estimador de momento de nu y calcule su varianza. No sé si estamos calculando el momento del beta, porque me están diciendo acá, pero seguimos asumiendo que beta es un parámetro conocido. Ya, entonces, recordemos, repasemos, el estimador de momento va a ser aquel que tenemos que el mu de k va a ser igual por e elevado a xk, que es el momento teórico, y luego va a tener m sub k, y eso va a ser igual a 1 partido por n, por la sumatoria de n, desde i elevado a k hasta sub i, que es el momento empírico, y luego lo que se hace igual a k, el momento teórico con el momento empírico. Y con eso se saca, se despeja el parámetro interno y con eso tenemos calculado, podemos calcular nuestro momento. Lo único que hice fue repasar la función generadora del momento. Tenemos eso de acá, es el momento. Ya, ese de acá, en primero, es mu. El mu de acá, y que es el momento, o sea, la media teórica. ¿Sí? Y luego de acá, m de k es el teórico. Y ese MDK es el teórico. Entonces, lo que se hace es igualar el teórico con el empírico. Ahora la muestra, como dice Antonio. Y con eso te empieza el parámetro de interés y lo tienes. ¿Te entiendes?
Ya, ahora, entonces nos pide la función generadora de momento, así que primero encontrar el momento de uno, ¿sí? Que va a ser simplemente e a la x, ¿sí? Y si llama al formulario, tenemos que eso es igual a eso. Así que va a ser el parámetro, va a ser el parámetro esa la variable, que va a ser eta por k a la menos 1 partida por beta, lo que me pide el estimador de la velocidad mínima. Así que ese por la función gamma por 1 más 1 partida por beta. ¿Sí? Y ese es el momento teórico. Ahora vamos al empírico, que va a ser igual a 1 partido por las 1 partido por n por la sumatoria por x sub i. Sí, perdón, no es x era la velocidad mínima, así que y sub i. ¿Sí? Y tenemos n en este caso, ¿por qué? Porque tenemos n días, donde cada de esos n días tiene una velocidad mínima diaria, por lo tanto sumamos n veces. ¿Se entiende? Ya. Entonces eso va a ser igual que la media y baja. Y vamos para dar n. ¿Ya? Entonces lo que hacemos, igual a. Entonces lo igualamos y vamos a tener eta por k menos 1 partida por beta, gamma, 1 más 1 partida por beta es igual a i barra de n. Entonces despejamos nu. Nu va a ser igual a n a la barra sobre. Se pide el estimado de eta de la variable aleatoria de la velocidad mínima diaria. El estimado momento de la velocidad mínima diaria que era acá. Y como beta conocido, tenemos que estimar solamente nu, que es el otro parámetro. ¿Ya? Ya, mu, acuérdate que el mu es el momento empírico, o sea, empírico, teórico de la muestra, y que se define como acá, m de k por 1 partido por la sumatoria de x, como tenemos hasta acá, m1 va a ser simplemente esta que es una media de los datos. ¿Se entiende? Y, ¿alguno se entiende? ¿Javiera? Ah, va, me vale, ya, ese modo acá, y si haya renunciado, va a tener que ser acá. Por lo tanto, va a ser igual a 1, entonces va a ser n elevado a 1 más gamma por 1 más 1 partido por beta. Entonces, con eso es un exacto. Ya, entonces igualamos y eso va a ser igual a k menos 1 partido por beta, gamma 1 más 1 partido por beta. Y con eso, ahí ponemos nu gorrito, que es nuestro estimador de momento. Hasta ahora, ¿alguna duda? No, ya. No molesta mucho el gamma de 1 partido por 1 partido, 1 más 1 partido por beta, no molesta, así que. Y con eso estimamos eta, sí. Con eso encontramos el estimador de momento de eta. Ahora, ¿qué hacemos? Siguiente pregunta. Calcular su varianza. ¿Alguna idea, sugerencia? O sea, no. Queremos la varianza de. Queremos, mira, ojo que cuando nosotros estimamos en parámetros, da igual si con la varianza o sea, con el estimador de momento, con el máximo verosímil, lo que va a ser ese
es un estimador, se va a comportar como otra variable aleatoria por propiedad de estimador, así que considere que se comporta como otra variable aleatoria. Lo que queremos hacer es estimar la variancia de eta. Entonces acá dice Carmen, dice variancia de eta. Básicamente lo que está diciendo es estimar, no, bueno, sí y no. Lo que está diciendo es lo que tenemos que hacer, aplicar directamente el operador varianza. ¿Se entiende? Entonces decimos que la varianza de eta va a ser igual a la varianza de IN barra sobre K menos 1 partido por beta por gamma 1 más 1 partido por beta. ¿Se entiende? Aplicar el operador varianza directo encima, a todo eso, directamente. ¿Se entiende? Entonces, ese de acá abajo, el menos 1 partido por beta por la función gamma, es una constante. Por lo tanto, va a salir, y acuérdense que estamos hablando de varianza, por lo tanto, sale al cuadrado. Por lo tanto, va a tener 1 dividido en K menos 2 partido por beta por función gamma al cuadrado, 1 más 1 partido por beta por la varianza de I de N. Y acuérdense que I de N es una variable aleatoria, así que ¿cómo se quiere encontrar esa varianza? O cómo simplificarla. Hay una forma de simplificarla. ¿Alguna idea? En el sumatorio de I, no. Dejémoslo en rojo. Apárate. ¿Ya? Fuera. No calculamos estimada máxima verosímil. Es el siguiente ejercicio. Entonces la varianza de la media de I, ¿cierto? Y eso es igual. No podemos dejarlo porque la idea es tratar de simplificarlo. Tenemos que. Definición de varianza. Sí, no. Mira, la idea es la siguiente. Y eso se aplica para todos los estimadores. La misma idea de posición en baja. Eso. La varianza de una partida por n por la suma de la I sub I hasta n. ¿Se entiende? Entonces, eso va a ser igual a que ese 1 partida por n es una constante, por lo tanto sale. Entonces, 1 partida por n al cuadrado por la varianza de la sumatoria de n de I sub I. Y acá está Carmen. Acá está independiente. Durante n días se observan cada medición independiente. Así que sí, independiente. ¿Qué nos deja esa independencia? ¿Qué nos permite hacer? No sé qué es capot. La sumatoria de la varianza. Exacto. La sumatoria puede salir. Y luego, como tenemos que son la misma varianza para ser independiente y la misma distribución, ¿qué pasa? La varianza es la sumatoria de básicamente una constante, por lo tanto, esto es igual a 1 partido por n al cuadrado por n por la varianza de I sub I. O si quieren pueden colocar simplemente la varianza de I. Ya, entonces eso es igual a 1 partido por n para la varianza de I. Ahora le queda encontrar la varianza de la gamma, o sea, de la waveform, perdón. Lo vamos al enunciado. Sugerencia. ¿Cómo puedo encontrar la varianza de la gamma?
tenemos eso. Esto es lo único que sabemos de la Weibull. ¿Cómo encontramos la variancia de la gama? Mira, Raimundo, esto es lo que sabemos de la gama. La función de distribución de densidad acumulada de densidad, eso que no nos sirve de acá. Y tenemos este momento, la mu y el sigma. ¿Cómo encontramos la variancia de la gama? Abajo, ¿dónde? Ah, me quedo ahí, también vale. Ya, ups. Ya, entonces es igual a K menos 1 partido por beta por nu. Y me vale mi disculpa. Ya, luego eso va a ser igual a gamma 1 más 2 partido por beta menos gamma al cuadrado de 1 más 1 partido por beta. Y listo. Entonces, con eso ya encontramos. Así que volvamos al problema. Entonces tenemos que, ¿dónde está? Acá. Entonces tenemos que eso es igual a 1 partida por K menos 2 partida por beta gamma al cuadrado de 1 más 1 partida por beta. Sí, y eso va a ser igual por todo eso. Así que va a ser todo eso. ¿Se entiende? Entonces, medio racino, entonces va a tener que ese K se va a eliminar con ese K. Sí, entonces tenemos que reescribiéndolo de nuevo. Va a tener que esto es igual a eta al cuadrado dividido por n por gamma 1 más 1 partido por beta menos sigma, o sea, gamma al cuadrado y 1 más 1 partido por beta dividido en gamma al cuadrado 1 más 1 partido por beta. Y eso es todo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Y con eso ya encontramos el estimado máximo verosímil y su varianza. Sí, es horrible, pero es cosa suelta la mano. Así que le damos a la pregunta siguiente. Pregunta que dice, con Sebastián Ferreira, el estimador máximo verosímil y calculo su varianza. Entonces tenemos, recordemos que el máximo verosímil se define como L, en este caso en este parámetro de interés eta, va a ser igual a la pitatoria de la función exponencial de la gama de la Weibull, ¿cierto? Entonces eso va a ser igual a, eso va a ser igual a beta sobre eta por k a la menos 1 partida por beta por beta por y que nuestra variable por n por k menos 1 partida por beta elevado a beta menos 1 por el exponencial de menos y bueno, si cree que ese era horrible anterior, ese más horrible aún. Y B por K a la menos 1 partida por beta elevada a beta. Ay, me sale tan feo, me cuesta escribir con el mouse. Ya, entonces tenemos eso de acá, ¿cierto? Va a bajar en rojo. Apartadito. Bye. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando estamos hablando del máximo verosímil,
Lo primero, antes de empezar a aplicar el logaritmo o simplificar, lo primero es siempre tratar de despejar eso. Dejarlo solito, solito, solo, solito. ¿Por qué? Porque después lo vamos a usar, se va a convertir en algo con barra. ¿Se entiende? Así que lo despejamos. O lo aislamos. Entonces va a tener... Pam, 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 pam. Ya, mira, cuando estamos hablando de... Es que sí, no, lo que pasa es que cuando estamos hablando del máximo verosímil, muchas veces uno trata de dejar encerrado y lo deja apartado. O sea, ¿a qué me refiero con apartado? Dejémoslo en azul. Lejos de eso. O sea, que eso lo decimos para afuera. Y que eso lo decimos para afuera. ¿Se entiende? Luego de eso, vamos al siguiente paso, pero déjame escribirlo acá. Entonces tenemos que eso es igual a beta por... perdón. Menos 1 partido por beta. Sí, y con eso va a tener i sub i elevado a beta menos 1. Solo, solito. Y luego vamos a tener exponencial de menos, ya si ese K lo separamos, entonces si ese K lo sacamos vamos a tener que es K dividido en eta a la beta por i sub i elevado a la beta. ¿Se entiende ahora mejor? Ya, entonces ahora, pitatoria, simplifiquémoslo, entonces lo que vamos a tener acá, antes de la pitatoria vamos a tener beta por K, ¿por qué? Ay, si se me va esta cosa, ya. Se me mete el SAT, entonces, ya, este de acá va a ser, ese menos va a ser menos K, así que se va al K arriba. Y luego ese beta se va con ese y se va a cancelar con ese. ¿Ya se entiende? Luego de eso va a tener igual a, perdón, esta con eso 1 se cancela con ese, por lo tanto va a tener eta a la beta. ¿Sí? Luego vamos a tener i sub i a la beta menos 1 por exponencial. Dejémoslo hasta acá. Y ahora lo que hacemos es aplicar la pitatoria a cada uno de los términos, como estamos multiplicando. Como estamos multiplicando, lo único que hacemos es aplicar la pitatoria. Entonces, la pitatoria al primer término es una constante, por lo tanto va a ser lo mismo que beta por K dividido en eta a la beta elevado a n, ¿se entiende? Y lo mismo para el segundo, como va a ser multiplicar i a la beta menos 1 por i a la beta menos 1 por i a la beta menos 1, por lo tanto, eso es lo mismo que pitatoria de n de i a la sub i elevada a beta menos 1, ¿sí? Y luego el exponencial. Como el exponencial estamos todos sumando todo el rato, va a ser lo mismo que la sumatoria. Por lo tanto, va a ser exponencial de menos K sobre eta a la beta por la sumatoria hasta n de i elevada a beta.
Y ahora, ¿qué sigue en el paso del máximo verosímil? Logaritmo. Logaritmo natural. Ln de L. Entonces, aplicamos el logaritmo y expandimos nomás. O sea, si tenemos logaritmo de una multiplicación, sumamos. Si tenemos logaritmo de una división, restamos. Acá está. Ya, sigamos entonces hace lo mismo que n por logaritmo de beta k menos n por logaritmo de eta a la beta y más beta menos 1 por logaritmo de, acuérdate que el sumatorio, así que va a ser la sumatoria de i sub i. Estamos aplicando el logaritmo a lo anterior. Aplicamos el logaritmo y expandimos todo lo que podamos. ¿Sí? Entonces tenemos logaritmo en una multiplicación, propiedad del logaritmo, sumamos. Si tenemos logaritmo en una división, propiedad del logaritmo, restamos. Entonces tenemos, y acá el numerador de ese, acá el denominador es el aplicatorio de i sub i, y luego ese de exponencial, logaritmo natural se cancela, por lo tanto me queda menos k por eta a la beta, por la suma de n de i sub i elevada a beta. ¿Hasta ahora todo bien? Siguiente paso, ¿cuál es? Espera, ¿qué pasa, Antonio? N beta por el logaritmo de eta. El segundo término. Ah, sí. A ver. Sí, tenés razón. A ver. Sí. Menos n beta logaritmo de eta. Ya, gracias, Antonio. Ya, ¿cuál es el siguiente paso? Derivar. Y en este caso, derivamos nuestro parámetro de interés. Entonces, derivamos el logaritmo de L de n de eta con respecto a eta. Entonces, el primer término no tiene eta, así que fuera, ¿vale? El segundo término sí tiene eta, así que vamos a derivamos. Vamos a tener menos n por beta dividido en eta, ¿cierto? El segundo término, pero en tercer término no tiene eta, así que muere. Y en cuarto término, vamos a tener lo siguiente, escribamos lo siguiente. K por n beta por la sumatoria, bla, bla, bla. Entonces, derivamos y vamos a tener perdón, a la beta menos 1, por lo tanto va a tener menos k por menos beta por eta a la menos beta menos 1 por la sumatoria de n de i sub i a la beta. ¿Se entiende ahora? Así que sigamos. Esto sería igual a menos n por beta sobre eta menos más k por beta sobre eta a la beta más 1 por la sumatoria de i sub i elevado a beta de n igual a más 0. ¿Sí? Entonces nos queda ya, ¿cómo estamos igualando a 0? ¿Qué pasa? Vamos a tener menos n sobre beta, perdón, ese menos fuera.
va a quedar n por beta es igual a k partido por beta dividido en n por beta menos más 1 por beta, perdón, igual a sumatoria de i sub i n. Entonces, con esto sigamos, despejamos eta. Va a tener que eta elevado a beta es igual a la sumatoria de i sub i elevado a beta por n dividido en n por beta. ¿Sí? Perdón, ese beta se cancela, perdón. Me queda sumatoria por k. Sí, estamos haciendo pura álgebra. Mira, va a quedar. A ver, me queda feo. A ver. No, ese n está acá. Entonces va a tener n de beta es igual a la sumatoria de i sub i elevado a beta de n dividido en esa por k dividido en n. Ya. Eso de acá es, eso de acá es igual a k por i sub i elevado a beta baja. Y a todo eso le aplicamos una partida por beta. ¿Se entiende? Y con eso es el estimador máximo verosímil del parámetro de beta, máximo verosímil. Ahora nos pide la varianza. Vamos al formulario. Tenemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, máximo verosímil. La varianza en parámetro de máximo verosímil, una para el que por i como menos la esperanza de eso. Así que lo que hacemos es derivar dos veces. Entonces derivamos dos veces, así que derivar al cuadrado, el logaritmo de L, bla, bla, bla. Dividido en el logaritmo, o sea, derivar de eta al cuadrado. Entonces sería eso de acá lo que tenemos que derivar dos veces. ¿Sí? Entonces eso va a ser igual a n por beta sobre eta al cuadrado menos k por beta, beta más 1 y eta a la menos beta menos 2 o la suma de n i sub i elevado a beta. Sí, entonces lo que hacemos es aplicar directamente la esperanza. Entonces hicimos la esperanza de la derivada, eso de acá, va a ser igual a, a la esperanza de n beta eta al cuadrado menos k beta, beta más 1, beta, eta a la beta más 2, por la esperanza, porque toda una constante de la suma de n de i sub i elevado a beta. ¿Sí? Entonces, simplifiquemos entonces. Entonces va a tener, como la primera es una constante, va a quedar simplemente n por beta por eta al cuadrado menos k por beta más 1 por eta a la beta más 2 mucho beta. No, ¿dónde? No falta nada. Lo apliqué al segundo término, pero sale constante. Todo eso es constante, perdón, y eso. Así que me quedaría eso. Ya, entonces tenemos eso.
¿sí? Y aplicando el razonamiento que hemos tenido antes, desde acá, entonces tenemos que la gama se va a salir, ¿sí? Entonces la constante se va a salir, o sea, la suma se va a salir, por lo tanto, va a ser n, va a ser n por la esperanza de i sub i elevado a beta, y usamos la fórmula que nos dio el enunciado de beta al cuadrado, o sea, de la Weibull. Y eso va a ser igual a si le estaba sumando, por eso multipliqué por n. Y me queda ese, ¿ya? Porque n beta queda igual, porque son constantes, no son variables aleatorias, son constantes. Mi variable aleatoria es la sumatoria de i. Entonces tenemos n beta sobre eta al cuadrado menos k partido por beta, beta más 1, perdón, simplifiquemos todo el tiro. Tenemos eso de acá, ese beta se va con ese k se va con ese, y ese de acá es lo mismo que 1 más 1 es igual a 1 factorial. Y eso está en el formulario, ¿ya? Entonces, si simplificamos todo eso, va a tener que eso es lo mismo que eso es lo mismo que S menos beta al cuadrado sobre eta al cuadrado por n menos perdón, más beta por n sobre eta al cuadrado. Y al aplicar eso, se va a cancelar esos dos términos, así que va a quedar menos beta al cuadrado sobre eta al cuadrado por n. Ya, y con eso tenemos la esperanza del cuadrado y luego va. Menos acá. Menos, por lo tanto, tenemos menos, porque mira, tenemos acá ese beta de acá, entonces tú te lo separas y se van a cancelar. Menos, entonces eso va a ser igual a i de n, por lo tanto, eso va a ser igual a beta al cuadrado sobre eta al cuadrado por n. Y con eso seguimos. Tenemos que la varianza, una partida por eso, por lo tanto, la varianza del máximo verosímil es igual a eta al cuadrado por n por beta al cuadrado. Y con eso que calculamos la varianza. Con eso terminamos el ejercicio y me quedan los últimos dos. Estamos cortos de tiempo, así que lo único que voy a hacer es hablar. ¿Ya? Así que cualquier duda, tírenla nomás. Ya no voy a preguntar qué hacer, qué no hacer. Así que solamente vamos a hablar para que hagamos corto, porque estamos cortos de tiempo. ¿Ya? El que hicimos recién, pues, lo anoté, pero está por ahí. Mira, una sugerencia es poner buscar y yo siempre pongo al tiro el trink, pongo un parque eólico, bla, 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 y siempre me aparece. Sí, va a estar resuelta la pauta. Ya. Mira, SN sobrevivió por acá, entonces estamos corto de tiempo. Después la pauta la voy a subir, ¿no? Y va a ser una pauta subida, así que ahí se va a aclarar mejor. Ya, entonces vamos a la pregunta 4, que dice: estudio indica que el ingreso del principal proveedor de un hogar y la suma del resto de los integrantes distribuyen en gamma, y además se tiene que el coeficiente variable de la suma de los ingresos del resto de los integrantes duplica al del principal proveedor y se espera que aporte con un quinto del ingreso del hogar.
bajo independencia, cuando distribuye proporcionalmente el ingreso del principal proveedor dentro del hogar. Entonces, sí, vamos, sabemos que decimos que X va a ser la variable aleatoria como el ingreso del principal proveedor y el resto. Sabemos que ambos distribuyen gamma. Entonces decimos que distribuye a una gama con alfa, alfa y nu. Y la otra la distribuye a una gama con beta y gamma, lambda, perdón. Entonces lo que tenemos que hacer, tenemos 4 parámetros. La idea es simplificar todo. Entonces vamos al primero. Entonces tenemos que el coeficiente de variación, donde dice que el coeficiente retrointegrante duplica al del principal proveedor. Entonces tenemos que una partida por raíz de beta, este formulario haga sigma sobre mu. Ese es el coeficiente de variación del vector OGA, duplica al del principal integrante. Entonces, con eso va a tener que beta es igual a alfa sobre 4, ¿ya? Y luego me dice que se espera que el resto de integrante aporte con un quinto. Eso quiere decir que la proporción aporte con un quinto significa que el beta por el lambda, que es la esperancia de la gama, dividido en beta sobre lambda más alfa sobre nu, que es igual a un quinto. Si usamos que beta es igual a cuarto, así que va a ser igual beta sobre 4 lambda dividido en alfa sobre lambda, 4 lambda más alfa sobre nu. Estos alfa se me cancelan. Ah, yo sé que lo que sea igual a un quinto. Y eso va a ser igual a un cuarto lambda es igual a 1 partido por 20 lambda más 1 partido por 5 nu. Y eso va a ser igual a 4 dividido en 20 lambda. Es igual a 1 partido por quinto nu. Y eso va a ser igual a 1 partido por 5 lambda es igual a 1 partido por 5 nu. Con eso va a tener que lambda es igual a nu. Así que escribimos nuestro X distribuye a una gama con alfa y nu. Y distribuye a la gama con alfa 4 dividido en nu. Y con eso simplificamos el problema y vamos directo a lo que nos pide. Nos pide variable aleatoria. Nos pide un z, la proporción del ingreso local dividido en x más y. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer, nos pide calcular cómo distribuye eso y para eso usamos transformación de variables aleatorias, el cual es ese de acá. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que eso es igual a c. Despejemos x. Entonces vamos a tener que x es igual a z de y sobre 1 menos z. ¿Sí? Ya, entonces por acá tenemos una derivada, así que derivamos, eso igual a lo mismo a g menos 1. Entonces derivamos g menos 1 sobre z, y eso es igual, y esto es igual, no, solo adelante. Y dividido en 1 menos z al cuadrado. Entonces ahora reemplacemos todo directo. Entonces va a tener que la función f de z, z va a ser igual a integrar, en este caso el parámetro de la gama que es de y, parámetro siempre, la gama siempre va de 0 a en adelante, así que va a ser de 0 a infinito. Y reemplacemos todo al tiro, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con eso? Tenemos que la función conjunta, eso sí, pero resulta que tenemos independencia, por lo tanto, la conjunta hace la multiplicación de ambas. F de x por f de y. Por lo tanto, eso va a ser igual a beta nu al cuadrado dividido en gamma al cuadrado por z y dividido en 1 menos z alfa menos 1 a la menos nu por z y dividido en
1 menos z nu elevado a alfa cuarta por gamma de alfa a la cuarta, que debe ser la otra función gamma, por i elevado a alfa 4 menos 1 por e a la menos nu por i dividido en 1 menos z al cuadrado por di. Sí, va a quedar feo. Entonces lo que hacemos ahora es sacar todo lo que es, sacamos todo lo que no tengan que depender de i, por lo tanto eso sería igual a b a la alfa por z alfa menos 1 por b alfa cuarto dividido en gamma elevado a alfa 1 menos z alfa menos 1 gamma alfa cuarto 1 menos z al cuadrado por función gamma integral al infinito y simplificamos y quedamos alfa menos 1 por e a la menos, lo siento si dice rápido, pero estamos con el tiempo. Z por i sobre 1 menos z por i elevado a la cuarta menos alfa cuarto menos 1 por e a la menos b de i por i de i. Entonces, acá me sobrevivió un i por si acaso. Ah, no, ya, estaba bien. Entonces, sigamos. Simplificamos todo de nuevo, entonces va a tener z alfa menos 1 por nu a la 5 alfa cuarto dividido en gamma alfa cuarto 1 menos z a la alfa menos 1 y integral infinito, perdón, es en menos 2 y a la 5 alfa sobre 4 menos 1 por e a la menos b por i dividido en 1 menos z con d y ya, esta función se parece de nuevo a otra gama, sí, con parámetros 5 cuartos. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de meter una función de distribución de la gama. Tenemos que uno partido por gamma acá, y el parámetro va a ser 5 alfa cuarto, así que lo que hacemos es multiplicar, entonces va a ser 5 por 5 alfa, perdón, 5 alfa 4 dividido en alfa 5 alfa 4, ¿ya? Y luego seguimos, entonces vamos a tener que eso es igual a gamma 5 alfa 4 por z alfa menos 1. Ah, y tenemos que multiplicar también por 1 menos z por 5 alfa 4 dividido en 1 menos z alfa, bueno, esa, alfa 5, perdón, 5 alfa 4, ¿ya? Y con eso vamos a tener que ese de acá es una gama, perdón, ese de acá es otra gama. Es una variable aleatoria gamma de parámetros 5 alfa dividido en 4, nu. Y como es esta gama, por lo tanto, o sea, dividido en gamma 5 alfa 4, nu 1 menos z. Sí, y como se trata de todo parámetro, va a ser igual a 1.
Por lo tanto, va a tener que ser igual a gamma 5 alfa 4 por z alfa menos 1 por 1 menos z alfa menos dividido en 4 es menos 1 dividido en gamma de gamma alfa 4. Ya, ahora la idea es que ustedes miren el formulario y vean, traten de ver a qué distribución se parece. Ese en verdad se parece a una beta. Sí, entonces se parece a una beta de 1 partida por beta de alfa, alfa 4 y se parece a una beta por z, porque si estoy ahora en la fórmula de la beta esa, es 1 partida por beta, entonces se hace igual a z por alfa menos 1 y 1 menos z por alfa 4 de menos 1, entonces esta es la función de distribución de z, del principal probabilidad de la proporción del principal probabilidad. Por lo tanto, tenemos que z distribuye a una beta con parámetros alfa y alfa 4. Y de soporte entre 0 y 1. Porque esto se trata de la proporción y con eso hacemos que se parezca a la beta. Y con eso terminamos. Con eso distribuye directamente la proporción del resto de los cables. Bueno, estamos sobre la hora. Yo no puedo terminar, yo no puedo seguir con la ayudante, así que lo dejamos hasta acá y el último ejercicio se lo voy a dejar en un video aparte ¿cómo se dice? Va a estar en YouTube también y te voy a dejar la pauta de la ayudante, ¿ya? En verdad espero que eso le haya servido a la ayudante y eso.